bendito y alabado. Ven, Creador Espíritu, de los tuyo la mente habitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gloria y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú generoso en dádivas, tu poder de a la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Danos tu influjo conocer al Padre, danos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria con el Hijo, que un día resucitó de entre los muertos, y a feliz Consolador de siglos en la eterna sucesión. Amén. Los apóstoles hablan en varias lenguas de las maravillas de Dios. Oh Dios, que con claridad del Espíritu Santo iluminaste los corazones de los fieles, concédenos este mismo Espíritu para obrar con prudencia y rectitud y gozar siempre sus consuelos inefables. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, estamos entonces haciendo esta reunión, Refugio de los Adoradores, que se ha venido organizando con la adoración nocturna colombiana y también con miembros del Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna de Zipaquirá, hoy 10 de abril del 2026, pero el próximo domingo, que es el 12, vamos a celebrar el segundo domingo de Pascua o también fiesta de la Divina Misericordia. Es bueno recordar que hace una semana celebramos precisamente la Vigilia Pascual. Con la Vigilia Pascual empezó el tiempo pascual. Son 50 días, es decir, son 7 semanas, cada semana es 7 días, por eso son 49 días, y al día 50, que se llama Pentecostés, Pentecostés viene la palabra 50, por eso ya desde la época de Cristo, desde el Antiguo Testamento, ya se tenía Pentecostés a los 50 días de la Pascua judía, y para nosotros es 50 días es Pentecostés de la Pascua cristiana. El texto que nos ofrece la liturgia es del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 a 31. Quiero recordar que una parte de este Evangelio que vamos a leer hoy se vuelve a leer el día de Pentecostés. En los 4 evangelios, las apariciones de Cristo, y vamos a empezar desde el próximo lunes, durante el tiempo de Pascua, a leer el Evangelio de San Juan con textos sacados en una forma consecutiva del mismo Evangelio. Yo quiero recordar cómo vamos a tener textos del diálogo de Cristo con Nicodemo. Vamos a tener textos también de lo que son el milagro de la multiplicación de los panes, que es el tema eucarístico, el sermón del pan de vida, capítulo 6 de San Juan. Ya el 4º domingo de Pascua vamos a tener textos de San Juan también sobre el buen pastor. El 4º domingo de Pascua, recordemos que jornada de vocacional y santificación de los sacerdotes. Y así vamos a seguir estos textos de San Juan. Pero como primera lectura quiero recordar que vamos a leer todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es la primera lectura de todas las Eucaristías y liturgias del tiempo pascual. Son 28 capítulos
que son importantes leerlos y ojalá que nos propusiéramos, por ejemplo, leer un capítulo de los Hechos de los Apóstoles diario. Son 28 días, no gastamos un mes si leemos un capítulo diario, porque de hecho no leemos totalmente el libro de los Hechos de los Apóstoles en el tiempo pascual. Por eso son textos entresacados en una forma consecutiva. El Evangelio de hoy tiene como tema fundamental una frase, la frase que le dice precisamente Cristo a Santo Tomás y a los apóstoles: bienaventurados los que crean sin haber visto. La insistencia aquí es en la fe. ¿Y cuál fe? Pues es la fe en Jesucristo resucitado, porque también recordemos que los apóstoles insistieron en la necesidad de hacer presente al Señor en nuestra vida espiritual a través de la fe. Quien cree en Cristo resucitado no solamente transforma su vida, sino que también la fe lo lleva a hacer obras sobrenaturales. Por eso tengamos presente esta frase. Quiero invitarlos ahora para que hagamos la lectura del Evangelio capítulo 20, versículos 19 a 31. ¿Cómo dice el Evangelio? El Evangelio dice así: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: la paz con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a volver otra vez sobre este mismo texto. Y por eso yo quiero invitarlos para que miremos otra vez el texto. Ahí estoy pensando que aquí hasta ahora me doy cuenta que no había compartido estos textos. Bueno, aquí voy a compartir el texto y vamos mirando versículo por versículo como ya lo hemos visto en los días pasados.
Es importante saber que aquí el capítulo 20 de San Juan habla de la resurrección y apariciones de Jesucristo a los apóstoles. Y es el fin, podemos decir, de la hora de Cristo. San Juan ya había anunciado que Cristo iba a tener una hora. Lo había anunciado desde la primera manifestación pública en Caná de Galilea, cuando allí la Santísima Virgen le dijo que no tenían vino en las bodas de Caná. Y él le dijo, mujer, no ha llegado mi hora. Después, más adelante, dice, cuando llegue mi hora. Y esta es la hora de Cristo, lo que narra en estos capítulos 13 a 20, que la última hora de Cristo comprende la última cena, la pasión de Cristo, la resurrección de Cristo y ahora con las apariciones. El versículo 19, vamos a empezar a leerlo. Versículo 19 dice, al anochecer de aquel día, démonos cuenta que no es de día, es ya una realización de la aparición al empezar la noche. Y quiero hacer mención que la institución de la Eucaristía en la última cena también fue al atardecer, cuando Judas salió de la última cena, era ya de noche, era anochecer. Y aquí dice de aquel día. Aquí cuando habla aquel día, ya hace mención a un día especial. ¿Y cuál es el día? Pues el día de la resurrección. Tengamos presente que es el mismo día de la resurrección. Y dice, como para complementar este día, el primero de la semana. Es bueno tener presente que esto ya cambia el orden de la importancia de los días de la semana, porque para los judíos, antes de que Cristo resucitara, el día más importante para los judíos era el sábado. Y a partir de la resurrección de Cristo, el día más importante se convirtió el domingo, el primer día de la semana. Precisamente la palabra domingo viene del latín dominus, que significa Señor, y domingo es día del Señor. ¿Y por qué es el día del Señor? Porque es el día de la resurrección. Por eso, desde los apóstoles, el primer día de la semana se convirtió en los días de las apariciones de Cristo resucitado tanto a los discípulos como a los primeros cristianos. Y ese fue el primer día de la semana. Es bueno recordar lo siguiente. Los apóstoles, por una tradición que tenían desde los judíos, ellos se reunían una vez a la semana, antes era el sábado. Y a partir de la resurrección, empezaron a reunirse el primer día de la semana y así se convirtió en el día del Señor para conmemorar la resurrección. Los católicos en todo el mundo y por una historia desde la resurrección de Cristo, nos reunimos para la celebración de la Santa Misa, para celebrar y conmemorar la resurrección de Cristo. Es el día más festivo y es el día en que más tenemos que darle importancia a la Eucaristía. Normalmente los sacerdotes el día domingo celebramos la misa con mayor solemnidad. En algunas partes hacen procesión de entrada, utilizan el incensario, resaltan con el canto las mismas oraciones. Es bueno recordar que el primer día de la semana, por eso, para todos nosotros es el día eucarístico, es la misa más importante. Y el primer día de la semana estaban los discípulos reunidos. Recordemos que cuando dos o más se reúnen en nombre de Cristo, allí se hace presente Él, aunque no es, como en este caso, físicamente visible,
Sin embargo, está presente en toda reunión de los católicos cuando nos reunimos. Por ejemplo, en la vigilia de la adoración nocturna, ahí está el Señor presente. Y dice que ellos estaban con las puertas cerradas. No era que ellos tenían las puertas abiertas como se tiene en los templos cuando se celebra la Santa Misa, que se dejan las puertas abiertas para que lleguen, aunque llegan también algunos ya tarde. Y dice que por miedo a los judíos. Es importante tener claro que aquí los apóstoles, los discípulos de Cristo, después de la crucifixión de Cristo, les tocó encerrarse hasta el punto, bien lo sabemos, que dejaron a Cristo solo durante la pasión. Allí el que estaba era la Santísima Virgen María con San Juan y unas mujeres, porque todos los demás huyeron. ¿Por qué? Por miedo a que los fueran a crucificar por ser discípulos de Cristo. Ese era el miedo. El miedo era el miedo a la muerte, a la crucifixión. Y dice, y en esto entró Jesús. ¿Y por dónde entró Jesús? Pues él no entró por la puerta porque las puertas estaban cerradas. Por tanto, es importante saber que él entró con su cuerpo ya glorificado, un cuerpo resucitado. Y es bueno recordar que el cuerpo de Cristo resucitado no era un cuerpo físico que se pudiera en realidad totalmente tocar, pero sí, él se dejó tocar porque fue transformado de un cuerpo material, un cuerpo carnal a un cuerpo glorificado, que el cuerpo glorificado se puede ver y se puede tocar, pero ya no es la misma carne que se tiene en la tierra. Y aquí se puso en medio. Es importante saber que Cristo debe estar en medio de nosotros. Debe estar en medio de una familia, debe estar en medio de una comunidad, debe estar en medio de una sección adoradora, porque aquí normalmente cuando hay estas reuniones con frecuencia nos reunimos en círculo y hay que tener presente que ahí en medio está el Señor cuando estamos haciendo oración. Por eso, para ayudarnos a sentir esta presencia del Señor, por eso es que tenemos la custodia, por eso tenemos imágenes, por eso tenemos los cirios para recordar que Jesús se pone en medio de nosotros. ¿Y qué fue lo que les dijo? Paz a ustedes. Como vamos a ver, este saludo no solamente se repite varias veces en el Evangelio, sino que ese saludo quedó en la liturgia desde los primeros cristianos. Y siempre el sacerdote, él empieza, y también antes de la comunión, dice: la paz esté con ustedes. Por eso es bueno recordar precisamente que aquí no solamente saluda, sino algo importante, transmite la paz. La presencia de Cristo hace que todos seamos personas pacificadoras cuando Él está presente. Cuando está presente el mal, nos volvemos agresivos, pero cuando Cristo está presente hay paz. Y donde falta paz, allí debemos transmitir paz, pero debemos ir con Cristo. Y dice el versículo 20, diciendo esto, después de que habló y le regaló la paz, ¿qué hizo? Les enseñó las manos y el costado. ¿Por qué les enseñó las manos y el costado? Porque ahí estaban las llagas gloriosas de Cristo, las mismas llagas que él recibió con los clavos y la lanzada en la cruz. Y esto es para hacer ver también que el mismo que fue clavado en la cruz, el mismo que fue traspasado en su costado, de donde brotó sangre y agua, es el mismo que ahora está ahí presente.
Por eso les mostró las manos y el costado con su llaga gloriosa. Y sigue el texto que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Es importante dos motivos de alegría. Primero, porque Dios es alegre y cuando Dios está presente hay alegría. Y todas las celebraciones que hacemos al Señor las hacemos normalmente con la alegría que se expresa a través de los cantos. Cuando se canta hay alegría. Nosotros sentimos los instrumentos musicales, sentimos los cantos, porque eso es transmitir alegría. Eso es un motivo importante. Y segundo, porque la alegría se comunica, se transmite, se contagia. Cuando una persona está muy alegre, por ejemplo, que digo que está riéndose a carcajadas, eso hasta a lo mejor a los demás también sienten el deseo de sentir eso mismo. Versículo 21. Jesús repitió, aquí ya la segunda vez, porque ya lo había dicho, paz a ustedes. Esa paz era una expresión también judía, shalom, que en ellos el saludo era paz, como cuando alguien saluda y uno puede decir, esté usted con Dios, ellos decían, usted reciba la paz. Bueno, nosotros aquí vemos cómo Cristo vuelve a repetir y él sigue repitiendo en todas las celebraciones litúrgicas, la paz esté con ustedes. ¿Quién lo dice? Pues Cristo resucitado a través del sacerdote. Dice, como el Padre me envió, aquí hay una acción de Cristo muy importante. Como el Padre, Dios Padre, me envió, ¿cuál es el envío que hace Cristo? También yo los envío a ustedes. La misión que Cristo recibió, porque es el misionero del Padre, Cristo fue enviado por el Padre. ¿Para qué? Pues fue enviado para comunicarnos el amor. Y hoy podemos decir, comunicarnos la misericordia del Señor. Y para que nosotros también la comuniquemos a los demás. Somos misioneros de la misericordia del Señor. Y dice, y así también los envío yo, para que vayan al mundo a transmitir la misma misión que Cristo recibió del Padre. Por tanto, no es otra misión diferente la que nosotros tenemos, es la misma que recibió el Padre. Nosotros somos misioneros de Cristo como Cristo fue misionero del Padre. Versículo 22. Y dicho esto, aquí hay una acción, otra acción, digo, porque ya había tenido el hablar, el mostrar las manos, mostrar el costado. Y aquí viene otra acción, es soplar. Dicho esto, sopló sobre ellos. Es importante saber que esta expresión soplar, transmitir ánimo, transmitir viento, transmitir vida sobre ellos, esto viene desde la creación. Cuando Dios creó al ser humano, lo sacó del barro y lo hizo de la tierra para darle vida. ¿Qué hizo? Pues sopló sobre esa criatura para que pudiera vivir. Y llama la atención también como cuando una persona ya pierde el aliento, es que pierde la vida. Antes acostumbraban, cuando una persona supuestamente había muerto, le ponían un espejo en la nariz para ver si todavía tenía soplo, tenía aliento, y no tenía aliento, decía ya murió la persona. Eso era una costumbre, pero ya sabemos que cuando una persona deja de respirar, no respira más, es porque ya fácilmente ya perdió la vida. Y aquí sopló. Es importante saber que la palabra ruach, que significa soplo, también significa espíritu en la terminología bíblica. Es decir, cuando dice sopló,
transmitió el Espíritu. San Juan, cuando él habla que Cristo estaba en la cruz y murió, no dice que murió ni falleció, simplemente entregó su espíritu. Y entregar su espíritu es como decir soplar sobre el mundo. Y dijo, reciba el Espíritu Santo. Aquí es muy importante entender que Cristo había prometido que iba a enviar el Espíritu Santo. Aquí lo entrega en este momento en donde está él ya resucitado, el mismo espíritu que él tuvo durante toda su vida pública, aquí se lo transmite a los apóstoles y por eso les dice que lo reciban. Al fin y al cabo, el Espíritu Santo, ¿quién es? Pues es Cristo mismo, porque es Dios mismo, es el mismo Padre. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es Dios mismo. El mismo Espíritu que tuvo Cristo de Dios Padre, aquí lo transmite. Y él se queda con la comunidad de los apóstoles. Versículo 23. Viene otro tema muy importante. Ya aquí van varios temas, van de la paz, van de la misión, van de la entrega del Espíritu. Y ahora viene el tema del perdón de los pecados. Démonos cuenta que esto es fundamental para nosotros como católicos, lo que Cristo instituye aquí, el sacramento del perdón, el sacramento de la penitencia. Dice a quienes les perdonen los pecados. ¿Qué les dice a los apóstoles? Ustedes, si ustedes les perdonan los pecados en mi nombre, es bueno saber esto. No es que simplemente ellos perdonan como seres humanos, no. Es que aquí habla de un perdón que viene de Dios y con ese perdón que viene de Dios perdonan a los pecadores que se arrepienten. Si ustedes les perdonan los pecados, les quedan perdonados. Pero sabemos muy bien que nadie es perdonado si no está arrepentido, porque es importante estar arrepentido para pedir perdón y para ser perdonado. Y continúa, a quienes se lo retengan, es decir, si ustedes no lo perdonan, les quedan retenidos. Esto es algo que la Iglesia ha vivido durante mucho tiempo, especialmente con los que reniegan precisamente a la Iglesia. Y hay algunos que deciden apartarse de la Iglesia apostatando. Los apóstatas, los que reniegan, pues ¿cómo se les va a perdonar si ellos mismos no quieren tampoco pedir perdón? Y eso es lo que en el fondo podemos llamar pecado contra el Espíritu Santo, que es rechazar el perdón que viene del Espíritu Santo. Versículo 24, viene otro tema. Démonos cuenta de la cantidad de temas que vienen en este evangelio. Es cuando Tomás, uno de los 12, empieza el versículo diciendo y nombrando a Tomás que no estaba con ellos. Estaban todos los demás. Recordemos que eran solamente 10 apóstoles, porque ya no estaba ni Judas Iscariote, ni tampoco estaba Tomás con ellos. Y no estaba cuando vino Jesús. Aquí hay unas interpretaciones interesantes de sobre Tomás. ¿Por qué? Porque uno me pregunta, ¿por qué Tomás no estaba con ellos? Ellos estaban encerrados con las puertas trancadas por miedo. Y Tomás sí estaría con miedo también. Tomás estaría encerrado y se pregunta, no, Tomás sí fue un hombre que se arriesgó a salir porque no estaba con ellos. Él estaba por fuera y estaba arriesgando su vida. Y aquí, pues, se ve que no era alguien que huía, sino que estaba muy bien arriesgándose, porque todos sabían que Tomás era discípulo de Cristo. Sigue el texto.
Los otros discípulos, cuando encuentran a Tomás, le dicen, hemos visto al Señor. Démonos cuenta que aquí no es simplemente hemos sentido, ni hemos oído, ni hemos simplemente pensado. No, es que sí lo hemos visto. Un testigo, ¿qué es lo que hace un testigo? Para que uno sea testigo o para pedirle una declaración juramentada a un testigo, se le pregunta, ¿usted ha visto? ¿Qué ha visto y qué ha oído? Y aquí ellos son los testigos de la resurrección de Cristo. Hemos visto al Señor, que incluye también hemos oído al Señor. Versículo 25. Pero él les contestó. Démonos cuenta que era duro para creer Santo Tomás. Él como que no creía como otros, no creían a las mujeres cuando fueron al sepulcro y fueron a contarles a los apóstoles que había resucitado. Los apóstoles no creían. Aquí le pasó lo mismo a Tomás. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Santo Tomás también sabía muy bien que Cristo había sido clavado en la cruz y había sido traspasado en su costado por la lanza. Y por eso aquí él hace mención a que él quiere ver la llaga de Cristo para poder saber que sí es el mismo que fue crucificado y creer en él. Versículo 26. Pasa aquí otra semana. Y aquí démonos cuenta que no fue al día siguiente, ni a los 3 días, ni a los 5, sino a los 8 días. ¿Qué quiere decir? Que también fue el primer día de la semana, el domingo, como era costumbre, Cristo presentarse como resucitado. Estaban otra vez dentro los discípulos, dentro. No era en el monte, ni era tampoco en un llano. Era otra vez todavía encerrados los discípulos y ya estaba Tomás con ellos. Se dice que ellos se reunían en el cenáculo, porque allá donde Cristo instituyó la Eucaristía, en el cenáculo, en la última cena, se dice que ellos allá mismo fue donde recibieron el día de Pentecostés al Espíritu Santo. Y estaban allí reunidos. Otra vez llegó Jesús. Estando cerradas las puertas, vuelve, insiste que él por miedo no abría las puertas. Y dice, se puso en medio, otra vez el verbo, ponerse en medio. ¿Cómo es importante saber que nosotros debemos darnos cuenta, sentir, ser conscientes de que el Señor está en medio de nosotros y hay que invocarlo? Él se hace presente cuando nos ponemos en su nombre. Y tercera vez que saluda con la misma expresión, la paz con ustedes. Démonos cuenta que este era el saludo de Cristo resucitado. Por eso, siempre que oigamos en la Santa Misa, la paz del Señor esté con ustedes, es la misma paz de Cristo resucitado la que se nos transmite a todos nosotros. Y luego dice también, ya pasemos al versículo 27. En el versículo 27, ya Cristo se dirige directamente a los apóstoles. Le dirige directamente a Santo Tomás. Está con los apóstoles, pero es a él a quien le dice, Tomás, trae tu dedo, porque ya él había dicho que quería meter el dedo. Aquí está, aquí tiene mis manos. ¿Para qué? Pues para que meta el dedo en las llagas de las manos donde Cristo fue traspasado por los clavos. Trae tu mano.
y métela en el costado donde fue traspasado con la lanza, de donde brotó sangre y agua. Y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Esto es una confirmación para que Tomás creyera más. No es que él no tenía ninguna fe. Él fue discípulo de Cristo durante 3 años y él ya creía en Cristo, pero es necesario aquí fortalecer la fe en Jesucristo, que no vaya a perder la fe, es decir, no ser incrédulo, no perder la que tiene, sino ser creyente. Es que la fe se puede perder cuando no hay grupo, cuando no hay quien lo estimule a uno a creer, un católico, un adorador que se aísla de su parroquia, se aísla de la sección adoradora, se aísla y se mete en el mundo, fácilmente se vuelve incrédulo. Hay que ser creyente viviendo en comunidad e invocando al Señor. Versículo 28. Contestó Tomás. Esta expresión es la que la iglesia ha venido repitiendo muchas veces y que nosotros en nuestra oración adoradora ante el Santísimo podamos repetir lo que dijo Tomás: Señor mío y Dios mío. ¿Cómo es necesario descubrir que nosotros tenemos a quién servir? ¿A quién servimos? Pues al Señor. No estamos sirviendo al mundo, porque en ningún momento nuestro Señor es el dinero, ni son los placeres. ¿Cuál es nuestro Señor? Nuestro Señor es Dios mismo, y Él es a quien debemos servir. Y aquí Tomás ya reconoce que Él es su Señor y por tanto también es su Dios. El único Dios que tiene Tomás es al mismo Hijo de Dios, a Jesucristo. Eso es lo que hasta en silencio podemos repetirlo en el momento de la consagración. Antes se decía en voz alta cuando el sacerdote levantaba la hostia y el cáliz consagrados, decía lo mismo: Señor mío y Dios mío. Pero para no extraer, sí, personalmente y en silencio, acostumbrémonos a decir Señor mío y Dios mío. Versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Démonos cuenta aquí cómo hace una pregunta como si la fe fuera fundamentada en lo que se ve. No más, sí puede ayudar, pero dice Cristo: bienaventurados los que crean sin haber visto. ¿Por qué? Porque sabemos que no es ver físicamente los espíritus, porque no los podemos ver. A Dios nadie lo ha visto, pero hay que creer en Dios. Nosotros a Jesucristo resucitado tampoco lo hemos visto físicamente, pero hay que tener fe en Él. Esa es nuestra fe. Cuando nosotros tenemos fe, vemos cómo Él obra en nosotros. Eso es importante, esta invitación que nos hace el Señor a creer sin necesidad de ver, aunque sí podemos sentir, ya que podemos comprobar cómo Dios obra en nuestra vida. Versículo 30 es la última parte de este texto y podemos decir la última parte del Evangelio. Y dice: muchos otros signos. San Juan no habla de milagros. Él habla de 7 signos fundamentales durante el Evangelio. Y aquí dice que hay otros signos que también pueden considerarse milagros, que no están escritos en este libro. ¿Por qué? Porque Cristo hizo muchas otras acciones en bien de los demás que no las escribieron, porque si uno ve y compara los 4 evangelios, uno ve la cantidad de acciones que tuvo Cristo si uno va sumando los 4 evangelios. Entonces dice que muchos signos hizo
a la vista de los discípulos. Y versículo 31, el último versículo del Evangelio del domingo, dice, ¿para qué se escribieron estos signos? ¿Y para qué se escribió este texto de la aparición de Cristo resucitado a los apóstoles y a Santo Tomás? Es para que crean que Jesús es el Mesías. Recordemos que Mesías significa también Salvador. Es el ungido de Dios que vino a salvarnos. Es decir, que el único que nos salva del mal, del pecado, del demonio, es Jesús, Jesucristo. Jesús como hombre y Cristo como Dios, pero Él es el Mesías y esa es nuestra fe. No hay otro nombre por el cual podamos salvarnos si no es de Jesús resucitado. Y termina diciendo que es el mismo Hijo de Dios. ¿Y para qué creyendo? Creyendo precisamente en Jesús resucitado, podamos tener vida en su nombre. Para eso, tener vida no es simplemente la vida física, sino es la vida espiritual, la que en realidad nos llena, nos fortalece, porque no basta con tener una vida física amargada en el pecado, en los sufrimientos, no, es una vida de Cristo que nos fortalece para sobrellevar toda nuestra vida terrena y que nos lleva a la vida eterna. Bien, este es el texto del próximo domingo y por eso ahora es bueno pues contestar unas preguntas que nos pueden ayudar como a reconstruir el texto. Primera pregunta, ¿cuándo y dónde se presenta Jesús resucitado a los discípulos? Se presenta el día del Señor, el primer día de la semana. ¿Dónde se presenta? En el cenáculo donde estaban ellos reunidos con las puertas cerradas. Segunda pregunta, ¿cómo se sentían ellos antes de este encuentro? ¿Se sentían con miedo y tristes? Porque es normal que cualquier ser humano, cuando ha muerto, le han matado a un ser querido, pues eso es sufrimiento. Es algo, nosotros somos sensibles y eso ellos se sentían muy tristes por la muerte de Cristo, que era el que amaban. Tercera pregunta, ¿qué hizo y dijo Jesús al presentarse a los discípulos? ¿Qué hizo? Mostró las manos, mostró el costado y lo que dijo es: la paz esté con ustedes. Mostrando las manos y mostrando el costado, entonces por eso les da la paz. ¿Qué sintieron los discípulos al ver al Señor? Alegría. Sintieron alegría. Es que siempre la presencia de un ser querido, cuando hay amor, el amor da alegría. Y aquí es la misericordia, no es solamente amor, es misericordia de Dios lo que produce alegría. Quinta pregunta, ¿qué dijo Jesús al soplar sobre ellos? Reciban el Espíritu Santo, porque así les comunicó el Espíritu que él tenía. Sexta pregunta, ¿qué condiciones puso Tomás para poder creer en Jesús resucitado? Pues claro, cuando él no estaba con Cristo, dijo, yo necesito verlo, necesito tocarlo para poder creer. ¿Qué llevó a Tomás a creer en Jesucristo resucitado? Pues que ya lo pudo ver y lo pudo y podía tocarlo. Y la última pregunta, ¿cómo expresó Tomás su fe? Diciendo, Señor mío y Dios mío. Es una forma y fórmula también de decir la fe en Jesucristo. Señor resucitado, Señor mío, y tú eres Dios mío. Bien, aquí es bueno recordar un poco lo que les decía la ubicación del texto. Este texto
que va desde el capítulo 13 al capítulo 20, démonos cuenta que son bastantes capítulos. Son en realidad 8 capítulos que trae San Juan, que trata el tema de la última hora, o sea, la hora de Jesús. ¿Y qué es la última hora y la hora de Jesús? Pues es la Pascua, el Cordero de Dios. Es donde se habla de la última cena, la pasión y el día de la resurrección. Y es después de este día que Jesús resucitado se aparece primero a María Magdalena y después a los discípulos, concluyendo cómo estos signos habían sido escritos con el fin de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es bueno entonces recordar, insistir con este texto el primer día de la semana, como aparece en las otras apariciones, que pronto se empezó a llamar el Día del Señor, el término domingo. Jesús resucitado, y al atardecer de ese mismo día se hace presente en medio de sus discípulos. Es fácil imaginarse la tristeza y el total desánimo, la desorientación de los discípulos de Jesús después de la ejecución de su maestro, de la crucifixión. Tenían cerradas las puertas por temor a los judíos, habían sido testigos del juicio en el que Jesús fue condenado a muerte. Sabemos, un juicio injusto, porque hasta Pilato se lavó las manos, porque él decía que no encontraba ningún motivo para condenar a muerte. Ahora tenían miedo que también a ellos les sucediera lo mismo. Y cuando Jesús se puso en medio de sus discípulos, cuando él es el centro de una comunidad, de una familia, de un grupo cristiano, el miedo se transforma en alegría y la tristeza en paz. Las palabras paz esté con ustedes significa mucho más que un saludo usual del entonces paz, porque expresa una vida plena en todos los aspectos. Es salud del cuerpo y del espíritu. Tener paz es tener salud espiritual, es alegría profunda, abarca la seguridad y la armonía tanto del individuo como de la comunidad. Jesús está cumpliendo lo que en tiempos de la antigua alianza se esperaba para cuando Dios estableciese su nuevo reino y el reino definitivo. Al despedirse, Jesús había consolado a sus discípulos, que les dijo esto para que encuentren paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Ahora, en la plenitud de los tiempos, después de vencer la misma muerte, Jesús trae verdaderamente la paz, la vida en plenitud. El resucitado les muestra a sus discípulos las heridas de los clavos en sus manos y la abertura que ha dejado la lanza en su costado, para que no quede lugar a dudas de que es el mismo que había sido crucificado. Es interesante saber cómo Cristo vence la muerte. ¿Por qué? Porque Él murió y la muerte le llegó físicamente. Cristo, amando a los hombres hasta el extremo, venció el pecado, venció al demonio, pero también venció la muerte. Estamos en el origen de una nueva humanidad. Como la primera creación, también la segunda, la nueva comienza a existir por la palabra y el espíritu, porque el Padre primero pronuncia palabras que son creadoras, sopló, viento, aliento, son sinónimos de espíritu. Cuando Dios creó al primer hombre, entonces sopló sobre él y así le dio la vida. Ahora Jesús sopla sobre los discípulos, por medio de su espíritu los crea de nuevo, transformándolos en hombres nuevos. Y aquí recordemos el poder de perdonar pecados, y esto es para que ahora los católicos sepamos que sí fue Cristo mismo quien instituyó el sacramento de la confesión, porque la vieja creación fue corrompida por el pecado, la nueva surge por la liberación del pecado. Por eso Jesús resucitado les da a sus apóstoles la autoridad de perdonar los pecados.
Él perdona los pecados. Parece ser una obra que de ninguna manera puede ser hecha por un simple hombre. ¿Quién puede perdonar los pecados? No solamente Dios. Preguntaron algunos maestros de la ley cuando escucharon que Jesús perdonó los pecados a un paralítico. Jesús concede el perdón, el poder de perdonar pecados a los hombres, les da el poder de hacer cosas que solamente puede hacer Dios. Si algunos hombres, por mandato del Señor, pueden perdonar los pecados, es porque han recibido este Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Cuando el sacerdote en el sacramento de la reconciliación perdona los pecados, es el mismo Jesús resucitado que da el perdón por medio de su Espíritu. La Iglesia tiene también el poder de retener los pecados, o sea, de decidir si el comportamiento de alguien exige que quede excluido de la comunidad. Porque si una persona dice que se confiesa, pero va a seguir en adulterio, va a seguir fornicando, pues ahí hay que retenerle precisamente la absolución. Como el Padre me envió, el tema de la misión. Cuando los apóstoles volvieron a ver al Señor, se alegraron de ver al Señor, pero la paz de Cristo y la alegría de su presencia son para todos. Los apóstoles no se deben quedar encerrados, sino tienen que salir al mundo. Es lo que sucede en Pentecostés. Jesús envía a sus discípulos para que continúen con la misma misión que él ha recibido del Padre. Por ello Jesús concedió a sus apóstoles plena autoridad. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. El Evangelio nos presenta también a Tomás como representante de los que no quieren creer sin ver, pero vencidas sus dudas, nos lo propone como modelo de fe. El tomar físicamente a Jesús no da por sí solo la fe. Judas tocó a Jesús, lo abrazó, lo besó y sin embargo lo traicionó. O sea, él no tenía plena fe en Jesucristo. Tampoco es necesario poder ver físicamente al resucitado para creer. Jesús quiere que se le conozca de una manera mucho más profunda. Tomás necesitó ver a Jesús para poder creer en él, pero Jesús dice que son más felices los que creen sin haber visto físicamente. Más felices los que tocaron, vieron y oyeron a Jesús son aquellos que tienen el Espíritu Santo, quienes les hace descubrir a Jesús como el mejor amigo y el único Salvador. Bien, para terminar esta reflexión, simplemente como meditación, es bueno saber que Jesús, después de su resurrección, se aparece a los discípulos dándoles el Espíritu Santo con el fin de que ellos crean en él como aquel que ha vencido la muerte. Se resalta la incredulidad de Tomás. Es bueno para nosotros saber entonces ahora quién es el Espíritu Santo según este texto cuando Cristo sopla y lo entrega. Experimentamos alegría en el encuentro con Jesús en la oración. Como es importante saber que estamos orando juntos. Reconocemos en la confesión que Jesucristo que perdona nuestros pecados. ¿Qué experiencia de Jesucristo resucitado habremos tenido en nuestra vida? ¿Estamos de acuerdo con hasta no ver, no creer? ¿Y por qué? Bien, esto era el texto del Evangelio, la reflexión del próximo domingo, que vamos a volverlo a leer en todas las Eucaristías en donde vamos a participar. Pero también es bueno recordar que es el mismo texto que el Papa León XIV allá en Roma, como todos los demás sacerdotes y obispos van a leer, y todos los católicos del mundo entero, cada uno en su idioma, va a leer este texto del domingo. Esta es la fiesta de la Divina Misericordia. Por voluntad del Papa San Juan Pablo II, se estableció este segundo domingo de Pascua. Es bueno recordar lo siguiente.
La fiesta de la Divina Misericordia tiene como fin principal hacer llegar a los corazones de cada persona un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios es misericordioso y ama a todos. Y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Así lo escribió Santa Faustina Kowalska en el diario número 723. Este libro de el diario de Santa Faustina, eso se puede adquirir hasta por internet. Es un libro en donde aparece escrito todas las visiones que tuvo Santa Faustina de la Divina Misericordia y de cómo debía propagarse tanto la imagen del Señor de la Misericordia con su costado abierto donde brota sangre y agua, como también de las prácticas que debemos tener. Hemos confiado entonces en la misericordia del Señor. Jesús, por medio de Santa Faustina, nos dice: deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia, que se acerquen a ese mar de misericordia con gran confianza. Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia, en la hora de la muerte le colmaré el alma con mi paz divina. La confianza es la esencia, la confianza en el Señor. En Dios confío, es muy importante estar recordando eso. Inclusive es como una ejaculatoria que hemos repetido. Jesús, en ti confío. Esa confianza es la esencia, es el alma de la devoción. A la vez es la condición para recibir gracias. El alma que confía en mi misericordia es la más feliz porque yo mismo tengo cuidado de ella. Ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. La misericordia define nuestra actitud ante cada persona. Exijo de ti, es lo que dice el Señor en este diario, exijo de ti obra de misericordia. No es solamente recibirla del Señor, sino hay que darla con obras que deben seguir el amor hacia mí. Debes mostrar misericordia siempre en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte sí, hay que tener misericordia. Te doy 3 formas de ejercer misericordia. La primera es la acción, acciones de misericordia. Y todos sabemos que hay obras de misericordia, tanto materiales como espirituales. La segunda, la palabra que es utilizarla y repetirla. El Señor es misericordioso conmigo. O simplemente, Jesús, en ti, que es misericordioso, confío. Y la tercera, la oración. En esas 3 formas se encierra la plenitud de la misericordia y es un testimonio indefectible del amor hacia mí. De este modo el alma alaba y adora mi misericordia. La actitud del amor activo hacia el prójimo es otra condición para recibir las gracias. No se puede dejar de amar al prójimo, porque eso es dejar de amar a Dios. Si el alma no practica la misericordia de alguna manera, no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. O si las almas supieran acumular los tesoros eternos, no serían juzgadas, porque la misericordia anticiparía mi juicio. Es lo único que nos vamos a llevar a la vida eterna. Y el quinto punto de esta fiesta del Señor de la Misericordia, el Señor Jesús desea que sus devotos hagan por lo menos una obra de misericordia al día, cualquiera sea obra de misericordia material o espiritual, porque hay varias obras espirituales que son como la oración también, bueno, como perdonar, tolerar.
Debes saber, hija mía, le dice Santa Faustina, que mi corazón es la misericordia misma. De este mar de misericordia las gracias se derraman sobre todo el mundo. Deseo que tu corazón sea la sede de misericordia. Deseo que esta misericordia se derrame sobre todo el mundo a través de tu corazón. Cualquiera que se acerque a ti no puede marcharse sin confiar en esta misericordia mía que tanto deseo para las almas. Bueno, y recordar que la Congregación para el Culto Divino, por voluntad del Papa, y la disciplina de los sacramentos, cuando se estableció esta fiesta de la misericordia, el 23 de mayo del año 2000, es decir, hace 26 años, o va a ser 26 años, que se estableció la fiesta del Señor de la Misericordia, el decreto en el que se establece por indicación de Juan Pablo II la fiesta de la Misericordia, que tendría lugar el segundo domingo de Pascua. Bien, esto con relación a la fiesta del Señor de la Misericordia. Quiero terminar esta parte recordando ya que mañana hay reunión del Consejo Diocesano de la Oración Nocturna presencial en el Ancianato de los Pobres a las 9 de la mañana. Y pues la próxima reunión virtual, Dios mediante, será el 24 de abril, que es el cuarto viernes de cada mes, 24 de abril. Bien. Perdón, bueno, esto ya antes de eso, pues antes de esto yo quiero simplemente vamos a compartir un video, mejor un himno, el himno del Señor a la Divina Misericordia. Entonces, y después de este himno, vamos a rezar el Santo Rosario. Gracias, hermanos adoradores. Monseñor, tiene la palabra. Gracias. Bien, vamos a terminar haciendo esta oración final del manual, que es para nuestras reuniones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos y todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Con la protección de la Santísima Virgen podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Muy buenas noches para todos. Monseñor, Monseñor, dígame. buenas noches a todos los hermanos adoradores. Sí. Recordarles que mañana tenemos nuestra reunión de consejo a las 9 de la mañana
en la casa de las hermanitas de los pobres. Y pues en vista de que pues el Papa León XIV está invitando a la jornada de oración mañana por la paz, y es a las 11 de la mañana, monseñor, yo quería pues proponer, si es posible, que a las 11, después de que terminemos la reunión, a las 11 de la mañana se pueda tener una hora santa ya en la capilla del ancianato. Ojalá si se pudiera con la exposición del Santísimo, no sé, monseñor, ¿cómo lo ve? Es que yo no puedo dirigir lo de la capilla, que están haciendo aseo mañana a esa hora. Entonces no depende de mí, ya se acostó la madre la que puede autorizar hacer esa hora en la capilla. Ah, ok. Listo, No, monseñor. no me Sí, señor. comprometo. Bueno, sí, señor. Gracias. Bueno, De todas maneras, pues no olvidar que mañana pues tenemos pues esa misión pues que nos ha pedido el Papa León XIV. Entonces para bien. que también oremos por esto. Sí. Muy bien. Ojalá Buenas todos lo noches, hagan. monseñor. Y Sí, Beatricita, creo que por televisión van a pasar desde la conferencia, creo que van a transmitir esa llamado del Papa. Me pareció ver algo así, no sé si esté correcto, pero me parece que van a transmitirlo. O ellos se irán a hacer alguna oración con respecto, ¿no? Para unirse a la oración que pide el Papa. Voy a mirar bien. bien. Y mando ahí me pareció ver esa noticia. Bueno, sí es posible que de pronto lo transmitan. El Papa Sí. va a estar ahí en el Vaticano haciendo oración mañana por la tarde allá en Roma. Dice que por los canales oficiales de la Conferencia Episcopal de Colombia. Eso, por la conferencia episcopal. Entonces debe ser en directo, ¿cierto, monseñor? Sí, señora. Ah, bueno. ¿Y su merced no se acuerda de qué hora por ahí dice? Me parece que a las 11. No, 11 de la mañana dice. Sábado 11 a las 11. Hora colombiana. Hora colombiana. Ah, entonces sí. No estaba tan mal. Bueno, Muy bien. entonces ya quedó la Bien. cosa. Bueno, monseñor, gracias. Bueno, Buenas noches. buenas noches para todos. Bueno, feliz fin de semana.